Este martes, la senadora Mónica Xavier se transformó en la primera mujer electa para la Secretaría General del Partido Socialista, la agrupación más antigua de la izquierda uruguaya. El triunfo de la candidata de la corriente renovadora fue muy ajustado y se resolvió recién en el conteo de los sobres observados. Tan ajustado fue que la ventaja sobre el otro candidato, el exministro Daniel Olesker, terminó siendo de apenas 23 votos. De todas maneras, la tendencia de Olesker, llamada ortodoxa o removedora, amplió su representación en el Comité Central del partido. La campaña fue seguida muy de cerca dentro del oficialismo porque transcurrió mientras empezaba a manejarse posibles candidatos para la presidencia del Frente Amplio, lo que provocó inquietudes acerca de cómo se posicionarían justamente los socialistas. ¿Qué cambios vienen con Mónica Xavier en su partido? ¿Cómo incide su triunfo en la interna del oficialismo? Vamos a charlar con ella. Senadora Mónica Xavier, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, Emiliano. Felicitaciones por el resultado, además. Muchas gracias, muchas gracias. Usted obtuvo 884 votos. Sí. Olesker, 861. El total da 1.745. Uh-huh. Y a su vez eso es el 85% del padrón, ¿no? Que estaba del padrón habilitado. Que estaba habilitado. Ahí está. Que eran solo 2.157 compañeros porque estaba enganchado, digamos, a la participación en el Congreso de diciembre. Vamos a esa pregunta. Creo que varios se han hecho en estos días la pregunta de ¿por qué la masa de afiliados habilitados es tan chica, tan reducida? La dirección del partido termina resolviéndola entonces 1.750 personas, cuando el Partido Socialista tuvo en las últimas elecciones nacionales 134.000 votos. Uh-huh. Esta fue una reforma estatutaria que se hizo y se consagró su definición el año pasado, por ahí por septiembre. No tengo muy preciso porque al haber estado presidiendo el Frente Amplio, yo me autoimpuse y le impuse al partido no participar de la orgánica. Por tanto, recién, como dejé la presidencia en agosto, recién por ahí por fin de año me incorporé un poco más, pero obviamente no a todos los debates que se venían procesando, que eran muy intensos. Allí el estatuto propone una diferencia con relación a la elección de la dirección y de la Secretaría General. La misma venía siendo definida en un congreso y el secretario general se definía dentro del comité central que votaba ese congreso. Y acá lo que estuvo en discusión fue si se hacía un socialista un voto o si se hacía que los compañeros que participaran en el congreso, que fue en diciembre, tuvieran un segundo momento, digamos, para la elección, y allí quedaban habilitados tanto los titulares como los suplentes. Por eso es una posición intermedia, pero efectivamente la pregunta que se hace el oyente está ahí arriba de la mesa y sí, se resolvió por esta formulación. Pero no hay la necesidad de seguir avanzando. Concretamente, ¿tiene sentido mantener criterios como estos? ¿No encierran mucho al partido con el riesgo de alejarlo de su masa de seguidores y de votantes? Hay otras formas, ¿no? No exclusivamente la de la votación. A mí me gusta, por ejemplo, para el Frente y también me gustaría para el partido, esto de que la ciudadanía pudiera expresarse más directamente. Yo creo que ha sido un acierto en el Frente Amplio lo de la votación con adhesión simultánea para todas las presidencias, la de las 19 departamentales y la nacional. Pero bueno, me parece un paso interesante que se dio, constituye una apertura y habrá que evaluarlo porque también ha habido en este estatuto... ¿Maneja la posibilidad de ir a otro tipo de elección de las autoridades del Partido Socialista? No, todavía no. Insisto, el año pasado se aprobó esta modificación de estatuto. Lo que digo es que no está ajena a los debates de cómo estar más cerca de los ciudadanos que adhieren a los postulados de nuestros partidos y además, ¿qué otras modificaciones se dieron? Bueno, se dio la de incorporar la paridad.
El Partido Socialista desde el 92 tiene una formulación interna en su estatuto siempre que incorporaba la votación de las mujeres de acuerdo a la proporción en que estaban en cada colegio electoral. Bueno, ahora ya eso se supera por la incorporación al estatuto de la paridad. O sea, 1 y 1. Ajá. 50-50. En el Comité Central. En el Comité Central y en todos los organismos, en todos. Siempre cuando existía la otra medida también era para todos los organismos. Y lo otro es la modalidad de listas para integrar el Comité Central, que se hace por proporción, de manera proporcional integral. Se presentaron 4 listas y de acuerdo a la votación obtenida por cada una de ellas se conforma esta dirección. La pretensión es que esos matices o la definición de corrientes que por primera vez se reconoce como tal se puedan expresar en la dirección de acuerdo al apoyo que tengan del conjunto de los votantes socialistas en este caso. Cuando usted iniciaba la entrevista decía, bueno, la corriente renovadora y la removedora o ortodoxa. Yo aclaro siempre que no me siento integrante de ninguna corriente dentro del Partido Socialista. Claro. ¿Qué tema ¿no? ¿Qué tema? Pero de la misma manera que me parece bien que el partido reconozca la existencia de corrientes y puedo entender que haya compañeros que además de la afinidad socialista encuentren otros puntos de afinidad dentro del partido, yo también reclamo que muchos de nosotros no nos sentimos pertenecientes a otras corrientes dentro del partido y somos solamente socialistas. Pero y vamos a coexistir. Hay una paradoja ahí, porque a usted se la llevó como candidata de una corriente y usted no se siente partidaria de ninguna corriente. Tres listas. Hubo 3 listas que le apoyaban a usted, una que lo apoyaba a Daniel Olesker. Exacto, sí. Pero dentro de esas 3 listas que me apoyaban, algunos compañeros se identifican con una corriente, sí, renovadora, y otros no. Ajá. Entonces, me parece que está bueno que reconozcamos esas realidades, pero las dos realidades. Bueno, capaz que entonces ahora me complica la pregunta siguiente con lo que acaba de decir, pero lo cierto es que el partido quedó dividido en 50 y 50. Por lo menos en cuanto a los 2 candidatos que se presentaban. Bueno, en cuanto a la elección sí fue muy paritaria, muy pareja. Entonces usted triunfa, pero el otro candidato tiene prácticamente la misma votación. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que el gran desafío ahora es conformar los organismos del partido con esa amplitud, porque me parece que sencillamente no todos, como le decía, se alinean en una corriente o en otra. Seguramente dentro de los votos que sostuvieron a Olesker a la Secretaría General, hay diversidad como dentro de los que me plantearon a mí para la Secretaría General. Lo que es el gran desafío es que nosotros podamos hacer síntesis en el partido. Síntesis no solo entre 2 sensibilidades para interpretar las diferentes posiciones que son las mismas para todos, sino también síntesis entre los diferentes ámbitos en los que el partido se desarrolla. Por ejemplo, estos compañeros sostenían que el partido ha perdido incidencia en el ámbito sindical y social. Y no es así, a mi juicio y a juicio de muchos compañeros. Lo que no logra el Partido Socialista en este momento, y seguramente sean los desajustes de las exigencias de gobiernos, el nacional, los departamentales, los municipales, es que la estructura dé cuenta de todo eso y surja de allí una cosa mucho más equilibrada entre los diferentes planos de incidencia, porque naturalmente hay organizaciones que solo tienen determinados radios de acción, ¿verdad? Y el Partido Socialista tiene la vocación de estar en todo el territorio, en el interior profundo, en la capital, en el movimiento sindical, en el estudiantil o dentro de los intelectuales. Ese es un desafío que tenemos de, si bien nuestra inspiración tiene que ver con la defensa de los trabajadores, no es exclusiva de los postulados los trabajadores, sino que es de todas las clases sociales, y tratar de que efectivamente nosotros llevemos adelante un proceso
en este tercer periodo de gobierno, que siga profundizando hacia una visión estratégica como es el socialismo, que creemos sigue vigente, por más que no encontremos un lugar donde se esté practicando. Es la utopía, pero las utopías finalmente pueden realizarse. Hablemos de los desafíos que usted tiene por delante, por ejemplo, en ese plano de la integración, decía usted. Sí. La integración sí. de las distintas corrientes. Sí. Aludiendo a lo que estaba en juego en esta elección, en uno de los actos de campaña usted dijo: queremos un partido que esté al respaldo de nuestro gobierno, lo decimos sin titubear. Queremos un partido socialista que se ponga al frente de la defensa del gobierno. ¿Cómo podemos pensar que mejor mirar de afuera si hemos trabajado para esto? Efectivamente, ese era un tema. Sí, ¿Ahí había duda. una diferencia? Yo creo que sí, que hay una cuestión de énfasis. Nosotros tenemos como seres de izquierda siempre el buscar cómo superar determinadas situaciones, el ser muy críticos, pero a veces se va la mano, ¿no? Y yo lo vi desde la presidencia del Frente Amplio, ese podernos dar cuenta de cómo se va avanzando y tenerlo muy claro para poder profundizar esos avances y para encontrar las dificultades y los déficits y los errores, no es una práctica cotidiana. O sea, damos como por sentado, bueno, se logró tal cosa, ya está. Y si uno no va incorporando esas cosas y el valor que tienen, no logra cambiar culturalmente a la sociedad. A mí me importa que esta sociedad avance en el sentido de que no siga pensando que la tributación es un mal, sino que podamos dar servicios públicos y bienes públicos de calidad, de accesibilidad, y que la gente entienda que la tributación, desde el punto de vista de la solidaridad y la construcción de la sociedad, es bueno. Yo prefiero imaginarme un país nórdico como el futuro del Uruguay a pensar que vamos a volver al 59, cuando se decía, no, en este país una reforma tributaria no es posible y se fracasa. Entonces, de todos modos estamos lejos de lo que los nórdicos obtienen a cambio de una tributación alta, sin duda, ¿no? De porcentaje y de calidad. De las dos cosas estamos lejos, pero hay que proponérselo, ¿no? Pero usted decía esto a propósito de la actitud que el Partido Socialista debe tener con respecto al gobierno. Sí. Parece bastante claro que los ortodoxos, por llamarlos de alguna manera, tienen como una actitud más crítica a una serie de lineamientos que se impulsan desde el Poder Ejecutivo. Por lo menos se los ve reclamando eso que muchos llaman giro a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, una mayor carga tributaria para financiar políticas redistributivas. Bueno, por ejemplo, diferencias en el alineamiento internacional. A ese sector del Partido Socialista se lo ve muy alineado con, por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina o el chavismo en Venezuela. ¿Cómo juegan estos factores? Bueno, yo creo que hay que tener más debate interno. A mí me parece que una de las cosas que hablábamos con el conjunto de los socialistas nucleados en los centros socialistas de todo el país es que hay que dar los debates en los organismos y hay que superar determinadas contradicciones que a veces no resultan lógicas. ¿Qué quiere decir eso de dar los debates en los organismos? Porque ha habido una suerte de vaciamiento del rol de los organismos para encontrar allí la síntesis superadora de las diferencias. Uno puede tener visiones matizadas sobre lo variopinto que han sido los procesos progresistas en Latinoamérica, pero me parece que no han estado de repente lo suficientemente discutidos como para que el partido tenga una única visión. Y no con esto inhibir los matices, sino encontrar aquellas claves en las que, bueno, uno también se contraponga a esos procesos. A mí no me cabe la menor duda, y lo digo siempre, que lo que Uruguay ha hecho con relación a lo que han hecho otros países en autodefinidos gobiernos progresistas es muy superior. Nosotros crecimos más, nosotros distribuimos más, nosotros encaramos reformas estructurales de manera más decidida y bueno, hay compañeros que no ponderan tanto. Hay compañeros suyos, hay compañeros del Partido Socialista. Sí, estamos hablando de eso. Ajá. Hay compañeros que no ponderan eso y que prefieren tomar como referencia esos otros modelos. Y yo creo que
Eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo y hay no... que llegar a una posición común. El Partido Socialista va a tener una posición común con respecto al kirchnerismo, con respecto al chavismo. Bueno, yo no sé si vale la pena tomar ese tipo de definiciones, si a favor o en contra. Yo lo que quiero es tener la reivindicación de nuestro propio proceso político y la valoración de cómo esto ha significado determinada concepción que está vista en el mundo y en organismos internacionales de que importó mucho en el proceso uruguayo, por ejemplo, la centralidad del trabajo, todo lo que se fortaleció en torno a que hoy el país tiene la mayor cantidad de trabajadores que nunca ha tenido antes, que los tiene en un porcentaje muy importante formalizados, porque esas cosas son las que te permiten seguir con el resto de los desafíos, ¿no? ¿Y por qué dice eso a propósito de esas comparaciones que yo estaba planteando o que sectores del propio Partido Socialista plantean con Argentina, con Venezuela? Porque me parece que es parte de lo que hoy la izquierda necesita discutir más en profundidad. Yo lo hice en el Frente Amplio cuando traté de comenzar a trabajar los logros de los gobiernos frente amplistas, y eso es elaborar la síntesis, eso es reflexionar sobre nuestra propia práctica. ¿Sabe por qué le preguntaba? Nos cuesta, ¿Sabe por qué le preguntaba si la aspiración es a que sobre estos temas haya posiciones únicas en el Partido Socialista? Porque no solamente se da que el Partido Socialista muestra diferencias, también se da que una de las corrientes le reclama al gobierno algo, mientras que capaz que otra de las corrientes le reclama otra cosa. Entonces, es raro eso, ¿no? Bueno, las definiciones valen para todos. Sí, pero los legisladores que responden a una u otra corriente después muchas veces no actúan como socialistas o del Partido Socialista, sino más bien de la corriente tal del Partido Socialista. Bueno, eso es lo que yo creo, y es el gran desafío, debemos superar en esta nueva gestión. ¿Es posible? Yo siempre me lo planteo como posible. Trabajo para eso. Me parece que esa es la necesidad de una voz fuerte, clara, que incida en la realidad política, en la realidad social del país. ¿Sí? Mónica Xavier es doctora en medicina con especialización en cardiología. ¿Cuánto hace que no ejerce? 4 años. 4 años. Militante desde el inicio de sus estudios en gremios estudiantiles, secundarios y universitarios. Integra la dirección del Partido Socialista desde 1984, entonces todavía en dictadura, ¿no? Sí. En la legalidad es electa para integrar el Comité Central y el Comité Ejecutivo. De 2000 a 2013 fue senadora de la República. En 2013 renuncia a la banca para dedicarse en exclusividad al cargo de presidenta del Frente Amplio. En 2012 es electa presidenta de la fuerza política y renuncia en agosto del año pasado, entre otras cosas por el debate a propósito de si podía o no ser senadora al mismo tiempo. Siempre hago la precisión. A ver. No renuncié, puse mi cargo a disposición. En los últimos comicios nacionales fue reelecta como senadora para la legislatura 2015-2020. Ahora la estamos entrevistando a propósito de su nueva responsabilidad, secretaria general del Partido Socialista. Ese hecho de que usted sea mujer, de que la Secretaría General pase a estar a cargo de una mujer en el Partido Socialista por primera vez, ¿tiene alguna importancia especial? Yo creo que sí. Primero, imagínense 105 años de historia de este partido, que desde el año 92 rema en solitario para incorporar disposiciones que favorezcan la participación de la mujer en las estructuras y sigue remando solo y llega a la paridad. Bueno, 105 años costó que alguien llegara a la Secretaría General. Yo no creo que alguien piense que no haya habido mujeres con todas las condiciones como para ser Secretaría General mucho tiempo antes. Seguimos tributando a un sistema muy machista dentro del sistema político uruguayo. Lo vemos las legisladoras. Ahora estamos fascinadas porque en 31 que somos los senadores y senadoras, hay sesiones en las que habemos 10. Ayer habíamos 6 mujeres en la Comisión de Internacionales del Senado.
Bueno, yo creo que efectivamente la sociedad uruguaya está muy atrasada con relación a la participación de las mujeres en lugares de decisión. Tenemos que acelerar el paso. Las cuentas siempre resultan terribles, de que 70 años nos llevará a tener cierto equilibrio entre hombres y mujeres en el sistema político uruguayo. Estamos tan mal en el ranking mundial con relación a la participación. Recién ahora nos acercamos un poquito a nivel parlamentario al promedio mundial, pero estamos muy por debajo del promedio de la región, que avanzó muchísimo. Pero concretamente en el partido suyo, una mujer en ese cargo, ¿qué cambio puede traer? Mire, por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Yo creo que vamos a llevar un poco más a la vida cotidiana esto que nos pasa a las mujeres en la sociedad, que tenemos múltiples jornadas a lo largo del día, y va a haber que encontrar formulaciones para que en el partido se facilite la participación de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes. Hicimos una campaña para la Secretaría General extraordinaria, rodeada de sub-30s, y viendo allí todas las vicisitudes que se pasan para compartir los hijos recién nacidos o los embarazos y la militancia política. Habrá que encontrar formulaciones que ayuden a esto que es la paridad formal, estatutaria, en complementar con otras realidades, ¿no? Así como el sistema de cuidados a nivel de la sociedad en general es una necesidad imperiosa y nos va a suponer mucho tiempo de trabajo y de desafío, también hay que ver cómo eso se puede prefigurar en los ámbitos más chicos como de la política, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos en la primera parte a propósito de las corrientes dentro del Partido Socialista, los ortodoxos por un lado, los renovadores por otro, usted aclaraba, usted en especial no se siente perteneciente a ninguna de ellas, pero bueno, fue impulsada por los renovadores en particular. Bueno, dice un oyente, Juan de Reus. ¿Qué diría Gargano cuando me impulsó para una secretaría general, cuando se resolvía dentro del Comité Central en los 51 miembros, y me ganó Lalo Fernández por un voto? Está interesante ese antecedente, porque supuesto. Gargano de algún modo fue, durante su vida y sobre todo en los últimos años, la referencia de lo que podríamos llamar la ortodoxia, ¿no? Bueno, pero vayamos a lo que dice este oyente, Juan de Reus, y escuchándola a usted, pregunta, ¿acaso al Partido Socialista le sucede que no encuentra identidad? ¿La interpretación de las coyunturas disgrega la elaboración de metas? Bueno, yo creo que las metas están claras, pero hay visiones matizadas que además se expresan con mucha fuerza. Yo en absoluto cultivo el secretismo, me parece que hay que ser transparentes, abiertos, pero sí reclamo en un partido organizado que las diferencias se trabajen en los organismos. Nos pegan mal lo mediático, las redes sociales, no solo al socialismo uruguayo, a los partidos en general. Uno habla con otros compañeros de otros partidos, de otros continentes incluso, y nadie sabe cómo adecuarse a esto, que termina siendo mucho más seductor decir yo pienso tal cosa y tirarlo en una red social y que lo repiquen N veces, a ir al organismo a tratar de encontrar entonces la síntesis, porque lo mío no es el 100%, es de repente el 20% y hay un 80% que ponen los otros. Y bueno, en definitiva hay una cuestión que es la disciplina. Yo hago mucho hincapié en la disciplina. Vayamos a otra de las diferencias. Ahora pensando el Frente Amplio, o ahora a propósito del Frente Amplio. Y tomo para la pregunta lo que dicen, entre comillas, del otro lado. Para Olesker, el cambio que ellos preconizan implica terminar con la polaridad del Frente Amplio que tanto mal le ha hecho. Porque, dice, el Partido Socialista en parte es responsable de esa polarización y no trabajó propuestas para evitarla. ¿Qué dice usted sobre ese asunto? Yo creo que la polarización siempre es un interés de quienes están en los polos. Y es un daño que se le hace a la pluralidad del Frente Amplio, porque en definitiva cuando dos polos confrontan hacen desaparecer la riqueza y la diversidad
que existe. Benefician circunstancialmente esos dos polos, pero también el frente. Cuando hablamos de dos polos acá, estamos aludiendo por un lado al astorismo y por otro al mujiquismo, por simplificar. Si lo quiere simplificar. Los socialdemócratas y neodesarrollistas, como dice Adolfo Garcés. No, yo creo que el mujiquismo y el Frente Liber Seregni son en realidad dos expresiones que han estado mediáticamente en esa confrontación de bipolaridad, y que con ello se pierde la riqueza del Frente Amplio, ¿no? De todas y esa polarización terminó cortando al Partido Socialista, de algún modo. Por error del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no tiene por qué subsumirse ni dentro de la visión que lidera compañero Mujica, ni dentro de la visión que lidera el compañero Astori. Tiene personería propia. Entonces, me parece que tal vez no conscientemente se haya ido hacia esa dicotomía en lugar de ser mucho más eficientes y eficaces en mostrar la verdadera voz del Partido Socialista. Un Partido Socialista que hoy representa el 12% del Frente Amplio, si nos remitimos a los resultados de octubre de 2014. Sí, pero que en el Frente, en la interna del Frente, tiene una representación bastante similar a la del MPP, ¿verdad? En el plenario nacional. Entonces, me parece que allí esto de no haber conseguido que la voz partidaria haya sido fuerte, haya sido clara, haya sido nítida, terminó subsumiéndonos como al resto de los grupos en esa bipolaridad. Cortando un pedazo para un lado y un pedazo para el otro. O no sabiéndose muy bien qué planteaba el partido. ¿Qué se puede hacer? Es la síntesis partidaria lo que necesitamos hacer para que la voz del partido sea clara. Si uno abre una hoja de un medio de comunicación escrito y de un lado dice la decisión fue tal, pero los compañeros tales o cuales piensan tal otra cosa, no, las decisiones son las decisiones. Por ejemplo, eso ha pasado con el candidato a presidente del Frente Amplio. Bueno, allí hay una visión de parte de los compañeros que se agrupaban en la lista 4 de no resolver este tema hasta tanto la dirección nueva se constituyera. El nombre de Javier Miranda obviamente fue impulsado por el Partido Socialista. Se perdía. Pero con reservas del lado ortodoxo. Exactamente. Entonces ahora ellos dicen que hay que revisar la decisión, que en la primera reunión, en la primera instancia orgánica que se presente van a plantear el tema. Bueno, veremos y debatiremos. Yo no me voy a adelantar a decir ni una cosa ni la otra, porque en realidad lo que yo vengo criticando es que todas esas cosas se tiren antes en los medios de comunicación que en los organismos. Una fuente del sector ortodoxo decía ayer en Búsqueda que prefieren a Roberto Conde, que es otro de los candidatos, ¿no? Es una figura que representa mucho mejor los ideales socialistas. Es socialista, no hay dudas, decía esta fuente, aludiendo a que, claro, Conde se fue hace muy poco del Partido Socialista, fue mano derecha, colaborador de primera instancia de Reinaldo Gargano durante años, etcétera. A ver, los 4 compañeros que resolvió el plenario nacional impulsar para la presidencia del Frente son 4 excelentes compañeros. Yo de lo que me lamento es de que no haya una mujer en esa oferta electoral, pero se discutirá y se verá. Yo anticiparme a decir se va a ratificar lo que se resolvió o se va a cambiar, la verdad, sinceramente no lo sé. Pero haremos la discusión. No falta tanto para la elección, ¿no? Bueno, pero el organismo será con... Claro, ese argumento de que no falta tanto para la elección era el que a mí me inclinaba a que el partido tomara una definición en el momento en que la tomó, porque entre otras cosas hubo que en el plenario definir quiénes iban y quiénes no. Hablando del Frente Amplio, ¿no falta autocrítica en el Frente Amplio después de las pérdidas acumuladas en ANCAP que obligaron nada menos que una capitalización de más de $900 millones ahora a fin de año? Así lo vimos en la bancada de senadores que no habíamos estado en un proceso en el que pudiéramos, eso que se logró sobre el final, que fue aunar las diferentes visiones de por qué se había llegado a la situación que se había llegado en ANCAP, lo deberíamos haber hecho antes. Yo creo que... Se lo menciono como un ejemplo de los problemas o, si se quiere, desafíos que tiene el Frente Amplio por delante, sin ¿no? duda.
En parte es autocrítica, pero también esa autocrítica surge de la voluntad, o no, de llevar adelante la síntesis. Esto que Seregni nos matrizó y nos hacía entender de que somos diversos, una coalición y movimiento, y que de todo eso hay que encontrar la síntesis, que no es licuar la posición de cada uno, es encontrar aquellos puntos en común que nos hacen después poder a todos trabajar por esa causa o por esa definición. Y esto le está faltando al frente, y esto es un ejercicio que hay que hacer cotidianamente, no frente a tal o a cual problema, porque estimula el sentido de pertenencia. Se lo pregunto teniendo en cuenta justamente el informe final de la Comisión Investigadora del Frente Amplio, el que votaron los senadores del Frente Amplio después de la investigadora, donde no se reconoce nada. Hay dos cosas, ni siquiera una irregularidad. Y se lo pregunto también a propósito de la declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio del 5 de marzo, ¿no? Bueno, vamos por partes. La Comisión Investigadora tiene como objetivo determinar ilícitos o irregularidades. No tiene como finalidad evaluar la gestión. En aspectos de gestión, los propios involucrados directamente en la gestión reconocieron, y está en la versión taquigráfica, errores de gestión. Pero esto se planteó en la bancada de senadores. Una cosa era buscar la existencia de los ilícitos y las irregularidades y con ello darle la verdadera competencia a la investigadora. Y otra era lo que podríamos haber hecho al resto de los integrantes de la bancada, que era explicarle a la ciudadanía los aspectos de la gestión. Acá queda mucho por delante para hacer por el Frente Amplio en este sentido. Pero es muy fuerte decir que no hubo ni siquiera una irregularidad, porque no estoy hablando de delitos, repito, ¿no? Sí. Ni siquiera una irregularidad en todo lo que se investigó. Bueno, a juicio de lo que se analizó, no lo había, aunque se reconocieron aspectos que debieron procesarse de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de la publicidad, en donde ese es un capítulo que la oposición llevará a la justicia y nosotros hemos entendido que allí lo que faltaron fueron controles, pero que no hay otras consecuencias. ¿Cuándo va a dar el Frente Amplio el debate a propósito de cómo se condujo ANCAP? Bueno, la verdad que no sabría decirte exactamente en qué momento, pero la bancada tiene este tema en agenda. Se lo pregunto a partir del cargo en el que usted está ahora, sí, ¿no? Secretaria General del Partido Socialista, y qué puede impulsar o no el Partido Socialista. Bueno, no, eso todavía no lo hemos visto. Lo que sí puedo decir es que la bancada de senadores tiene previsto continuar discutiendo estas cosas porque, bueno, hay que lograr, por un lado, continuar analizando la eficacia de las comisiones investigadoras. Nosotros ya hemos propuesto que el Frente promueva la votación de aquellos artículos que fueron vetados en el gobierno 90-95, cuando se aprueba la ley de comisiones investigadoras, y que había competencias que fueron recortadas. Creemos que allí se va a dar nuevamente una discusión, no solo dentro del conjunto del Parlamento, sino también en la propia bancada, y hay que seguir analizando estas cuestiones de la gestión, que no creo que sean exclusivamente un debate de la bancada. No, por eso. Tiene que ser la fuerza política. Yo apuntaba al partido. ¿verdad? Yo apuntaba al partido Frente Amplio, y dentro del partido Frente Amplio al Partido Socialista. Son temas que no han salido de la agenda, a mi juicio, porque son, bueno, la cotidianeidad de la gestión política de nuestra fuerza política en el gobierno, y me parece que amerita seguir profundizando. Y a propósito del Frente Amplio y su momento actual, otro tema bien delicado. ¿Qué dice para usted el caso Sendik, el debate sobre sus credenciales académicas y la forma como lo laudó el Plenario Nacional el 5 de marzo? Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, me lamento de que las explicaciones que el compañero Sendik dio en el plenario no se hubieran dado mucho antes y haber pasado por todos esos días en los que... ¿Pero son suficientes las que dio en el plenario? ¿Ya está? ¿Para usted quedó aclarado? Yo creo que explican, primero, que reconoce el error
del manejo de la situación, reconoce las consecuencias y los impactos que ello tiene sin duda sobre la fuerza política y son impactos negativos. A mi juicio no hay mucho más para aclarar. Esto fue un error. Pero fue un personal. ¿Fue un error haber incluido la licenciatura en genética humana? O sea, ¿no es licenciado para usted? Mire, si es licenciado en La Habana y no lo es en Montevideo, ya está. Ya está aclarado. Fue un error, él mismo lo reconoció entre el plenario y a mí no me cabe la menor duda de que fue un error. Entonces, no quiero que ese error personal se expanda a todo el Frente Amplio o a la propia gestión de gobierno. Otra historia es la cantidad de situaciones en las que se vio envuelto él y su familia, con cuestiones que se largaban y después se desdecían y que, bueno, constituyen eso que uno siempre está advirtiendo de que no se farandulice la política y que no haya, porque en Uruguay separamos las cuestiones familiares de las acciones políticas de quienes llevan adelante esta tarea, ¿no? Entonces, yo creo que por allí queda este tema. No podemos hacer que la declaración del plenario provocó a su vez nuevos problemas, ¿no? Por la crítica a la oposición, por la crítica a diferentes medios de comunicación, por la atribución de intencionalidad desestabilizadora de las instituciones, etcétera. Bueno, usted sabe que ese punto 2 ha estado sumamente controvertido. Creo que no quita el hecho de que uno pueda hacer las críticas a determinados medios de comunicación, que son medios que sistemáticamente están haciendo una crítica al gobierno, a la fuerza política, y que obviamente nadie duda y cualquiera puede traer las páginas editoriales de uno y otro día y darse cuenta que eso es así y no tiene levante y que, bueno, es legítimo. Lo único que faltaría sería que ese medio de comunicación dijese medio oficial del partido tal o cual y no lo dice, con lo cual tenemos derecho a plantear que hay medios de comunicación que sistemáticamente plantean todo lo malo que hace este gobierno y su fuerza política. Pero la declaración dice más que eso. La declaración dice más que eso y es lo que yo creo que no corresponde. Yo no formo parte del plenario, obviamente no lo integraba porque era la presidenta de todos. El plenario continúa funcionando con la integración electa en aquel momento. Creo que sí los medios de comunicación pueden llegar a generar esa desestabilización, pero no creo que sea la realidad que vive Uruguay en este momento. No, pero se lo preguntaba a propósito de, justamente, ¿qué dice sobre el Frente Amplio de hoy? Sobre los cambios que hay que impulsar o no en el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que tener una conducción firme. No es esta la modalidad en la que se puede conducir una tan compleja estructura política en los desafíos además que el Frente Amplio tiene, ¿verdad? Siendo el partido del gobierno. Me parece que esto se subsanará cuando el próximo 29 de mayo estemos votando la próxima dirección del Frente Amplio. En perspectiva, da que hablar. Senadora Mónica Xavier, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto, muchas gracias a ti.